Hola a todos y todas, bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Hoy estoy con Adri, vamos a hablar de un tema súper interesante que montones de ustedes de hecho me han escrito que quieren que lo toquemos en el podcast, y es cómo saber o cómo se determina cuándo sabemos que tenemos que ir a terapia. O sea, en qué momento es como esa alarma o esa situación que nos dice, bueno, debería de buscar ayuda. Entonces, bueno, Adri, si quieres contarnos un poquito más sobre vos. Claro, muchas gracias, Ale, por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Y bueno, primero que todo, yo soy bachiller de psicología en la Universidad de Costa Rica. Conocí a Ale como parte de un proyecto que tengo en Instagram. Tenemos un blog psicoeducativo, entonces coincidimos y pues tuve el gusto de conocerla. Me encanta todo esto de la psicoeducación. Acepté más que feliz esta invitación de estar acá. Y de mis intereses puedo decir que estoy muy metida con los trastornos de la conducta alimentaria. Realicé mi licenciatura en temas de violencia y de intervención en crisis, entonces, pero me encanta hablar de todo un poco. Demasiado interesante, sí. De hecho, sí, exacto, Adri y yo éramos amigas virtuales. Hasta hoy la conozco. Sí, hoy nos conocimos en persona, pero sí. Entonces, bueno, como para entrar de lleno, ¿verdad? Creo que ahora Adri y yo estábamos hablando de las diferentes variables y situaciones que te pueden llevar a buscar terapia, ¿verdad? Y cómo muchas veces pensamos que buscar terapia es porque tengo que estar demasiado mal o porque una situación traumática pasó en mi vida, entonces tengo que buscar ayuda o ¿verdad? Me lo recomiendan, me refieren inclusive como mi médico de cabecera o lo que fuera. Y verdaderamente no, ¿verdad? Eso es como una construcción que antes se pensaba así, pero hoy en día la psicología es mucho más amplia y abarca muchísimas más cosas. No sé qué pensás vos. El acceso a la información también creo que es como mejor, tal vez como en parte de esto de los blogs, como el tuyo y el mío, las personas están conociendo mejor qué tiene la psicología y qué ofrece. Yo, digamos, antes de estudiar psico, conocía el psicoanálisis, nada más. Yo no sabía que existía el enfoque cognitivo-conductual, sistémico, humanista, no conocía nada. Entonces también es como este sesgo completamente normal de que pensamos de que en psicología todos sabemos hacer lo mismo desde el mismo enfoque. Exacto. Entonces creo que es súper importante educar, tal vez empezando por ahí, de que las personas conozcan todo lo que ofrece psico, porque el área clínica terapéutica es solo una de las áreas 50 y pico de áreas que hay de psicología. Sí, es un montón. Y yo creo que eso también es como culpa nuestra, ¿verdad? De la profesión en general, que no se ha dado a conocer tanto y tal vez ha fallado como en, ¿verdad? Estar como más allá afuera y educar más a las personas y a sus posibles usuarios y usuarias. Pero de fijo, bueno, ahora vamos a hablar de todas esas, esos diferentes enfoques, porque creo que cuando estamos buscando un terapeuta o si queremos empezar un proceso es demasiado importante saber por dónde nos queremos ir y por dónde queremos que nos guíen, ¿verdad? Porque va a depender mucho del enfoque, el tipo de terapia y de acompañamiento que vamos a recibir. Pero bueno, creo que, digamos, para mí, en lo personal y también como profesional en psicología, creo que la primera como señal de alarma de que alguien debería de buscar ayuda es cuando hay una situación, sea interna o externa, o sea, es decir, algo está pasando afuera o algo está pasando en tu cabeza, pensamientos, ideaciones, ¿verdad? No sé, tal vez obsesivos o intrusivos, y están obstaculizando tu funcionalidad, o sea, no te están dejando vivir tu día a día como lo solías vivir, o de alguna manera se están metiendo como en las cosas que antes hacías sin ningún problema, tal vez ahora te cuestan más, o tal vez antes no te costaba ir a un lugar público y ahora, ¿verdad? Como que sentís que ya no, y entonces por eso ya no vas al súper, o por eso vas al súper después de cierta hora porque hay menos gente. O sea, como todas ese tipo de cosas que hacen como que uno se incomode de más para poder lidiar con algo, o que uno ya no funcione como uno antes funcionaba. Eso para mí es clave para decidir cuando alguien ya necesita buscar ayuda profesional. Que lo que decís es como del automonitoreo que tenemos como personas, ¿verdad? Darnos cuenta cuando ya una situación sobrepasa mi capacidad de afrontamiento, o sea, cuando ya una emoción no es normal. Que bueno, tal vez para comentar un poco de eso, todas las emociones son importantes y todas son necesarias, el enojo, la tristeza, todo, es necesario pasarla mal, pero el problema es cuando esa emoción ya abarca toda mi cotidianidad, o sea, ya me sobrepasa
y ya es como decís vos, que me limita cotidianamente. Y esto de la funcionalidad es muy importante verlo desde lo subjetivo, ¿verdad? O sea, como que lo que es para mí ser funcional no es lo mismo que para otra persona. Entonces, eso también es súper importante. Total. Y creo que eso es clave, ¿verdad? Y creo que eso, digamos, nos lleva como al segundo, que para mí también me parece súper importante, que es cuando no sabemos cómo automonitorearnos. Y esto es demasiado común. Demasiada gente le pasa que literalmente dice, es que no sé cómo me siento, ¿verdad? Total. O es que no sé si eso es normal o no, o es que no sé si yo antes era así o no. O sea, y eso pasa mucho, ¿verdad? Lastimosamente no nos enseñan a automonitorear nuestro mundo interno desde pequeños. A veces traemos, digamos como características que lo facilitan. Entonces simplemente hemos sido personas que tal vez toda la vida hemos sido así, desde pequeños y pequeñas. Otras personas para nada, y su contexto tampoco se los facilitó, y tal vez su cultura tampoco se los facilitó. Entonces llegan a una edad adulta, se sienten mal, pero no saben por qué, no saben qué es mal, ¿verdad? Y eso pasa un montón, como que se llega a consulta y es como, es que me siento mal. Bueno, pero ¿qué emociones, pero qué estás sintiendo? Fíltrelo. O sea, mal, ok, mal es todo, pero ¿qué estás sintiendo? Y no lo saben decir, o sea, no saben ponerle como el dardo a la emoción, ¿verdad? Bueno, me estoy sintiendo triste y enojado y ansioso y confundido y, ¿verdad? O sea, y el montón de emociones que pueden existir. Y yo creo que cuando estamos ahí, eso es otro excelente motivo de buscar terapia, ¿verdad? Y ayuda profesional. Que creo que tristemente nuestra cultura no nos hace monitorearnos, como decís vos, y llegamos a un punto no de prevención, sino de quiebre. O sea, cuando ya estoy en el punto máximo de crisis y ya no puedo realmente funcionar. Entonces no tenemos esta, no sé, habilidad, si se le puede decir así, de estarnos constantemente analizando y diciendo como, mira, esto ya me parece un poco extraño, entonces tengo que tomar acciones al respecto. Y eso de las emociones me encanta porque a veces las personas no conocen que existen 300 más emociones, digamos, o sea... Sí. ¿Te acuerdas la ruleta de emociones? Que es un instrumento muy chido y muy sencillo que lo que dice es el montón de emociones que hay, y las personas cuando la ven es como, madre, mira, me siento así. Es esto, no es mal, es esto. Exacto. Y digamos, obviamente, creo que por eso a veces funciona tanto ir a terapia, ¿verdad? Porque un psicólogo no solamente está ahí como para... como decís vos, intervenir en la crisis. Apagar el incendio. Exacto, sino que, digamos, hay muchas personas, por ejemplo, que van a terapia para desarrollar habilidades sociales. Por ejemplo, algo tan sencillo como aprender a pedir perdón. Hay muchas personas que no nos enseñan a pedir perdón. Totalmente. Y entonces llegamos a la adultez y es como, ¿cómo hago esto? No puedo sostener una relación interpersonal sana porque no sé cómo tomar responsabilidad por mis acciones y mis errores, bajar la cabeza y pedir perdón. Total. Y un psicólogo o una psicóloga te puede enseñar eso, te puede ayudar y llevar de la mano y guiar a que aprendas a hacerlo. También hay otros entrenamientos en habilidades como más extremos, como aprender a ver a los ojos, ¿verdad? Como sostener una conversación, etcétera. Pero bueno, cada cosa se va como a acoplar a cada persona. Exacto. Y eso, digamos, de la crisis, lo que decís, se me viene un ejemplo muy claro que pasó hace muy poquito, que me escribió una persona a la página y me preguntó como, hey, ¿cuándo debería de buscar ayuda? Es que tengo crisis y ataques de ansiedad, pero no sé si buscar ayuda profesional o si solo estoy exagerando. Inmediatamente yo le dije, o sea, si ya estás teniendo ataques de ansiedad, tenías que buscar ayuda profesional ayer, ¿verdad? Porque es lo que decís vos, o sea, ella ya llegó a un punto de quiebre y hasta ese momento ella está diciendo, mae, ¿será o no? O sea, inclusive, ¿verdad? O sea, ni siquiera es como, ok, ya voy, sino que es como, ok, ¿será o no será? Entonces, eso también yo creo que es todo un tema súper grande, que cuando las personas a veces llegan a terapia, ya llegan como con muchos años de estar padeciendo los síntomas de... Podría ser un trastorno o no, simplemente un cuadro o, ¿verdad? O lo que fuera, que si lo hubiéramos agarrado antes no costaría tanto trabajarlo. Sí, y en nuestra cultura, al menos en Costa Rica, tenemos esta costumbre de a todo lo que nos pasa físicamente lo atribuimos como al estrés y como algo llevadero y que eventualmente va a pasar, pero ese es otro motivo para ir a consulta, cuando ya hay manifestaciones físicas, y eso es
los trastornos psicofisiológicos están a la vuelta de la esquina, digamos, cualquier persona puede desarrollar a cualquier edad. En Costa Rica los problemas cardíacos están cada vez en aumento desde los 20 y tantos de años porque se atribuyen al estrés y a condiciones emocionales. Entonces no tenemos como esa costumbre de relacionar la salud mental con el correlato fisiológico, o sea, algo tan básico que están unidos entre sí, no son ajenos, son complementarios. Total, o sea, y yo creo que eso es algo como que tiene que ir cambiando en la manera en la que abordamos la salud, tanto, Claro. o sea, desde cualquier ámbito que lo veamos, porque como decís vos, o sea, no existe la división cuerpo-mente, no existe, ¿verdad? Y eso que decís vos también, muchas personas, y es que sabes que, o sea, vos y yo lo sabemos porque lo estudiamos, pero yo me acuerdo que una vez hablando como con una amiga, yo le conté que la psoriasis, como la condición de la piel, si no saben, es como que se hacen escamitas en la piel y pican mucho y es como una resequedad. Y se engrosa la piel. Y es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? O sea, el cuerpo se está atacando a sí mismo. Y yo le estaba contando que la psoriasis está sumamente relacionada, o sea, es súper somática, digamos, está sumamente relacionada con tu salud mental, ¿verdad? Y que cuando las personas, digamos, si tenés la genética y estás viviendo una situación sumamente estresante, ansiosa, etcétera, te puede aparecer. O si ya la tenías, se te empeora. Y de hecho, uno de los tratamientos principales para mantener, o sea, para trabajar la psoriasis, porque no se cura, ¿verdad? Es manejo de estrés y ansiedad. Sí. Y existen otro montón de padecimientos así que son sumamente físicos, que la gente no tiene idea, que literalmente la manera de manejarlos es a través de la salud mental. Ale, yo hace 3 años me broté todo el cuerpo con urticaria, que la urticaria es como que se hacen piquetes por todo el cuerpo, como en forma de mapas. Entonces son así piquetes enormes. Y yo me acuerdo que fui al alergólogo y yo esperaba como este tratamiento eficaz, ver una pastilla y ya. Me asustó, estaba muy estresada últimamente y yo, ¿verdad? En 3er año de carrera que estaba con todo encima y él me dijo, esta urticaria es por estrés y yo dije, mira, entonces ya al tiempo me entero de los trastornos psicofisiológicos que como decía Ale, pueden ser causados o agravados por el estrés o algo a nivel emocional. Y esto, digamos, me remite mucho al contexto nacional que tristemente, por ejemplo, vas a la caja por una crisis de ansiedad y posiblemente te van a mandar un ansiolítico, un antidepresivo. Las personas no siempre tienen este acceso a una atención psicológica como para decir, mira, lo que tengo es por una causa emocional psicológica, sino que de una viene el medicamento. Y eso también es una realidad triste que tenemos que cuestionarnos mucho como país porque no es el abordaje integral que las personas merecen. Totalmente. Y de hecho, o sea, la medicación es totalmente válida y necesaria en muchos casos. Sin embargo, no es efectiva a largo plazo como tratamiento, digamos, para muchos padecimientos. Es decir, la pastilla ayuda un montón y es necesaria, sí, pero si no hay un acompañamiento psicológico que esté trabajando más de raíz, qué es lo que está generando esos síntomas o esos cuadros, la persona va a seguir mal, digamos, es como tapar el sol con un dedo, mandar solo la pastilla sin mandar acompañamiento psicológico. Y lastimosamente eso es lo que la caja ofrece, ¿verdad? En su gran mayoría. Sí, parte de la realidad nacional es como que Psico hasta ahora está abriéndose como campo, ¿verdad? Diciendo, hola, aquí estoy y me tienen que tomar atención porque, bueno, ahora con la pandemia y todo vamos a ver los estragos emocionales de aquí a 5 o 10 años, esto va a estar terrible y ya, desde ya lo está. Entonces, yo espero que a nivel país podamos ir mejorando el acceso, ¿verdad? A servicios y que sean eficaces, ¿verdad? No que los recursos para lo que dan es que una persona reciba atención cada 6 meses. Sí. Y de 20 minutos o algo así. Sí, es que así es, literalmente. Las citas las dan como de cada 3 meses o 6 meses y es así como 20 minutos, vámonos. Y obviamente eso no es un buen abordaje psicológico. Sí, yo admiro demasiado a colegas que tienen esa carga exorbitante de casos, la verdad. Sí, no sé cómo hacen. Muy fuerte, sí. Y bueno, creo que también como otra razón importante para buscar terapia es como como el simple querer conocerse más, ¿verdad? Creo que muchas veces, ¿verdad? Tal vez no tenemos como, tal vez pensamos que no hay nada visiblemente mal. Problemático. Sí, problemático, pero una vez que llegamos como a consulta y comenzamos como a desempacar ciertas cosas de la mano de una persona que sabe, ¿verdad?
nos vamos dando cuenta que tal vez tenemos dinámicas internas con nosotros mismos, con nuestros papás, con amigas, parejas, lo que fuera, que no son las más sanas y que las podemos mejorar. Y vamos conociendo y vamos tal vez haciéndonos preguntas, aprendiendo sobre nosotros mismos. Y yo creo que eso es también una de las razones más bonitas para buscar ir a terapia. Sí, de hecho, este mito que es muy prejuicioso, ¿verdad? De que la terapia es de personas locas o que están mal. Eso es súper incorrecto porque en realidad, como dice Ale, la terapia es para todas las personas y hay como esta creencia utópica, ideal de que todas las personas deberíamos ir, aunque sea una vez a terapia, aunque sea a conocernos, ¿verdad? No necesariamente a apagar este incendio que decíamos ahorita, sino como un chequeo más. O sea, la salud mental también se chequea. Total. No solamente nos hacemos exámenes de sangre, tenemos que estarnos monitoreando porque al fin y al cabo lo que nos hace levantarnos de la cama todos los días es tener la energía y la motivación para hacerlo y eso es salud mental total. Totalmente. Y también creo que ir a terapia es también como, a ver, como que también descubrimos mucho qué cosas nos detonan, ¿verdad? También. Yo me acuerdo que yo descubrí mucho eso, o sea, a veces, o sea, yo me acuerdo cuando en el pasado a mí tal vez algo me enojaba o me ponía súper triste y yo no entendía, no lograba identificar qué había pasado, qué fue lo que, ¿verdad?, que me puso así. Y después de ir a terapia entendí y como que aprendí que hay ciertos detonadores en el año o situaciones o inclusive como memorias, ¿verdad?, de pérdidas y así, que me detonaban como ciertas emociones y yo ni siquiera me estaba dando cuenta, ¿verdad?, que estaba como pensando en esa pérdida o que tal vez, etcétera. Ir a terapia como que me enseñó a no solo identificarlo, sino que también a manejarlo y contenerme y poder como decir, ok, sí, esto me pone triste, me siento triste, pero no irme como en la tira y terminar totalmente desbordada y tal vez, ¿verdad?, como como en una crisis o súper triste por varios días, etcétera. Y yo creo que eso también es súper importante, ¿verdad? Como en general aprenderse y conocerse. Exacto. No, y esto que decís, bueno, mi primera experiencia con terapia fue por un evento desencadenante. Fue una ruptura amorosa, ¿verdad? Esa que duele, la primera. Y yo recuerdo que fue una experiencia no tan gratificante para mí porque no era el enfoque que yo estaba buscando para lo que necesitaba en ese momento. Entonces, otra temática importante para las personas que nos escuchan es saber a qué enfoque puedo acudir en psicología, porque en lo personal a mí no me funcionó al que yo acudí. Después busqué otras opciones y me di cuenta, mira, tal vez este enfoque me hubiera servido más. Entonces, es también importante analizar como esa oferta de servicios que hay, al igual que cuando vamos al médico y si nos duele el estómago vamos con tal especialista o si tenemos algo en la cabeza vamos con tal. Entonces es hacer lo mismo con psico, ¿verdad? Saber con quién vamos. Sí, total, y creo que eso es como una excelente manera, digamos, de hablarles de los diferentes enfoques que existen, porque eso para mí, digamos, cuando yo empecé a estudiar psicología, a mí también se me abrió la cabeza porque yo venía o sea, yo estaba en terapia desde muy pequeña. Y la terapia con niños y con adolescentes es un poco distinta, pero una vez que me hice como adulta joven, me acuerdo que yo iba a donde una terapeuta que lo que hacía era como solo escucharme. Y yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y ella solamente me escuchaba y apuntaba y apuntaba y apuntaba. Y para mí eso era, como ir a la psicóloga, eso era para mí. Como un desahogo, digamos, un espacio para hablar lo que vos quisieras. Ajá, exacto. Y cuando empecé a estudiar psicología, se me abrió el mundo porque me di cuenta que habían diferentes maneras de dar terapia y que esa manera que yo pensaba que era la general para absolutamente todos, en verdad era solamente un enfoque y que existían otros. Sí, es chivísima porque, bueno, tampoco es este mito, ¿verdad?, de que andamos recetando terapia a todo mundo. Eso no es cierto. La terapia es una decisión muy personal y es algo que tiene que nacer de la persona. Siempre decimos que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, pero sí es importante analizar estos enfoques porque lo bonito es que Psico tiene una oferta amplia para todos los gustos, para todas las necesidades y es parte como de ese proceso tuanis de encontrar qué te sirve y qué no. Entonces, sí sé que puede ser un proceso complejo. Hay personas, Ale, que han pasado por 5, 6, 7 personas y no logran encontrar ese clic, porque no es solamente el enfoque, es tener clic con la persona con la que estoy hablando y depositándole mi tiempo, mi dinero, mi todo. Entonces,
Sí, así, spoiler, es una decisión muy difícil encontrar una terapeuta o un terapeuta adecuado. Sí, y creo que también, a ver, como yo he pasado por muchos psicólogos y psicólogas, ¿verdad? Por lo mismo. Sí. Yo tengo muchas, o sea, sí, tengo muchas experiencias y creo que hacer clic es lo más importante, como decís vos, y no tiene nada de malo buscar otro profesional, o sea, no tiene nada de malo decirle a tu psicólogo o a tu psicóloga, voy a dejar de venir, o sea, como exacto. ya, no más, y buscar, ¿verdad?, otra persona, o inclusive nada más no volver, o sea, como que si vos te sentís más cómodo haciendo eso, pero es como tan normal porque al final del día es un servicio, ¿verdad? Y es como ir al médico. O sea, si vos no te está gustando el servicio que te está dando tu médico, o tal vez sentís que querés otro enfoque o una segunda opinión, digamos, como el típico voy por una segunda opinión, se puede hacer también con psicología. Exacto. Creo que muchas personas a veces como por miedo o obviamente se desarrolla un cariño hacia el terapeuta y en sesión y todo, obviamente que hay como un vínculo que se forma, ¿verdad? Muchas personas es como, ay no, pero es que no quiero como que piense mal de mí o, ¿verdad? Como que se resienta y es como... Y da ansiedad decirle a una persona como, hey, chao, no te lo tomes personal, pero... Total, no, ¿verdad? Total. Pero por algo estudiamos como 7+ años, ¿verdad? O sea, como por algo nos formamos como nos formamos, porque para eso estamos literalmente, ¿verdad? O sea, somos espacios de contención y de guía y como de formación, perdón, de cierta manera, para todas estas personas. Y no es que damos consejos, eso es un gran mito, ¿verdad? Y también creo, Ale, es importante hablar un poco de que no todas las personas en profesionales en psicología, son terapeutas, y esto es una gran diferencia porque hay psicólogos y psicólogas que no se dedican a la parte clínica. Entonces, Ale, sí, digamos, yo conozco casos de personas que dentro de la universidad o así acuden a terapia, pero lo que necesitan es atender un problema clínico, era terapéutico, y la persona que los atiende es una psicóloga de enfoque educativo. Entonces, por supuesto, hay limitaciones donde la persona no va a recibir la atención que necesita porque el profesional no se la puede dar. Entonces, otra creencia muy popular es que en psico todas las personas saben hacer terapia y no es así. O sea, eso sí, eso es súper cierto. Eso es súper cierto. Y qué importante mencionarlo, ¿verdad? Porque para dar clínica como cualquier cosa y poder atender se necesita una formación, ojalá una especialidad y ojalá una formación post-licenciatura, ¿verdad? En clínica, la que sea que quieras dar, pero en atender a personas. Y yo creo que esto es como, creo que es hasta inclusive algo que se pierde entre los mismos psicólogos y psicólogas, que piensan que de un momento a otro nada más pueden como decir, bueno, o sea, no sé, llevan, no sé, 20 años trabajando en educativa, como decís vos, y de la nada es como, bueno, voy a montar una consulta. Es como, está bien, pero hay que prepararse, o sea, no es solamente tan sencillo como, ¿verdad?, poner el letrero y vámonos, sino que tiene que haber una preparación y tiene que haber como una... no sé cómo explicarlo, como una formación detrás. Y es que eso implica mucha actualización constante, ¿verdad? De estar viendo cuál método funciona, qué cambió, qué mejor se quita. Entonces sí es como una habilidad que como terapeutas hay que aprender a manejar. Entonces es todo un tema, digamos, por eso es tan difícil encontrar terapeutas, porque la persona usuaria no sabe tal vez la información que vos y yo tenemos ahora de un panorama tan claro. No es como tan accesible, por así decirlo. Sí, bueno, y digamos, creo que como... este enfoque, bueno, a ver, esto que yo les estaba contando de la psicóloga que apuntaba y apuntaba y apuntaba y solo me escuchaba hablar, eso es como un enfoque muy psicoanalista, ¿verdad? Y es como el más conocido porque fue el que fue más popular por casi como un siglo o más. Sí, el primero que salió también, o sea, que se reconoció como psicología. Exacto, ¿verdad? Que entonces, fijo, aquí hay mucha gente que lo ha escuchado, como Freud, ¿verdad? Y como toda la línea de Freud, eso es el psicoanálisis y es lo que... o sea, esa línea, digamos, trabaja desde ese lado, ¿verdad? Como me siento, escucho, el terapeuta no se mete, o sea, es como una escucha activa, ¿verdad? Técnicamente, y el terapeuta está como atrás, como en segundo plano, y la persona habla y habla y habla, y parte como de la asociación libre, ¿verdad? Que la persona va a estar haciendo como sus asociaciones en su cabeza y eso le va a dar como algún tipo de información a el psicólogo, la psicóloga o el psicoanalista en este caso, ¿verdad?
pero digamos de que este fue como el más popular y el que más, y digamos el que como que tomó campo, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí, como... fue el boom por ser el primero y ya como mitad del siglo anterior surgieron otros enfoques como ya actuales. Exacto, surgió digamos el enfoque como conductual y como cognitivo-conductual, ¿verdad? Como metámoslos como en la misma caja, son diferentes, pero creo que por facilidad, Sí. que trabaja desde la evidencia. Entonces, el enfoque cognitivo-conductual es súper rico porque, en mi opinión, porque no solamente se queda como, no es conductista, ¿verdad? Sino que toma mucho de filosofías y toma mucho de, tal vez no otros paradigmas, pero sí como especialmente de filosofías y hace como una mezcla y lo pone a prueba. Y yo creo que eso es súper enriquecedor, como que lo hayan puesto a prueba, ¿verdad? Como esto está sirviendo o no. Esto le está funcionando a las personas o no. Lo que yo estoy haciendo en terapia, en mis sesiones, está rindiendo frutos allá afuera. O nada más esta persona está viniendo a creer que algo está pasando. Total. Este enfoque sirve mucho para personas que están buscando un trabajo organizado, digamos, como porque se establecen objetivos desde el primer día que conoces a la persona terapeuta. Entonces, como todo, hay personas que no se sienten cómodas con eso y lo que les gusta es más como un espacio libre de escucha en el que vos tengas el control de lo que se habla en la sesión. Entonces, volvemos a lo mismo, tal vez decirle a las personas que es muy importante que hagan su propia investigación, ¿verdad? Su research, o sea, que digan, ok, estoy buscando terapeuta, voy a averiguar primero el enfoque. Número 1, lo que dijimos ahorita, que la persona sea psicóloga clínica, que esté colegiada, es muy importante. Sí. Hay personas que lamentablemente realizan procesos terapéuticos y no tienen la formación en psicología, y eso es un ejercicio ilegal y súper peligroso para las personas usuarias. Sí. Y número 2 es esta investigación de qué enfoque me podría gustar más. Con una búsqueda en Google basta, de verdad, ahí sale todo. Sí, exacto. Y luego existe como otro enfoque dentro de... Existen dos más, digamos, como más grandes, que es el sistémico, ¿verdad? Que es como el familiar. Entonces, digamos, todas las personas terapeutas, ¿verdad? Psicólogos o psicólogas que atiendan familia o pareja, por lo general tienen una formación sistémica, ¿verdad? Porque es muy diferente atender a una persona a atender a una dinámica, ¿verdad? O a un grupo. Entonces, se necesita una formación muy especializada. Y de hecho, yo conozco psicólogas que tienen 20 años de estar trabajando, que han trabajado en el hospital psiquiátrico, que son casi eminencias a nivel nacional. Y ellas dicen, yo pareja no atiendo. Yo familias no atiendo. Porque es... O sea, es una especialidad, o sea, es como neurocirugía, digamos. Sí. No cualquiera puede atender y atender bien y lograr contener y lograr manejar lo que puede llegar a terapia a nivel familiar y de pareja, porque son intercambios, ¿verdad? Ya no es solamente la persona con sus percepciones, sus conductas, ¿verdad? Sino que son dos, y no solamente dos, sino que viene de atrás. La dinámica que es la tercera, ¿verdad? Como... Sí, esto también es importante porque es como que fuéramos al médico por alguna condición en especial, pero no vamos con alguien especialista en el tema. Entonces esperamos que tal vez un médico general, que si bien es cierto saben montones sobre todo, sí, atienda una condición, como decís, de neurocirugía o algo así. Entonces es lo mismo con psicología, es muy importante buscar con quién vamos. Sí, y por último, la terapia humanista, o bueno, el enfoque, perdón, humanista, que en verdad tiene como un montón, y creo que, a ver, no voy a hablar como del enfoque humanista como de los años 60, porque ya en verdad ese enfoque no existe, ¿verdad? Pero fue súper lindo como nació. Pero hoy en día como que lo cognitivo-conductual y lo humanista como que tuvieron un bebé. Sí, se relacionan bastante bien, la verdad, sí. Sí, tuvieron como un bebé, y hay muchas terapias ahora que como que agarraron cosas de ambas, que son las terapias contextuales de tercera generación, digamos, que involucran mucho, por ejemplo, la evidencia científica, pero también prácticas milenarias que tal vez antes se rezagaban como a la espiritualidad. Por ejemplo, el mindfulness, ¿verdad? La meditación, yoga,
la aceptación, ¿verdad? Practicar la aceptación radical, por ejemplo, practicar la responsabilidad radical, ¿verdad? Que eran conceptos como del budismo y de filosofías más por ese lado, y que como que se enredaron con los de cognitivo-conductual y salieron estas terapias que de hecho están teniendo una eficacia increíble, ¿verdad? Les está yendo muy bien, están teniendo resultados súper buenos y que digamos, en mí, o sea, en lo personal para mí, esas son mis favoritas, ¿verdad? Sí, humanista a mí me encanta también porque utiliza mucho estas técnicas de reflejos, como de validación, ¿verdad? Entonces toda la parte de escucha activa, que si bien es cierto, cualquier terapeuta necesita esa habilidad, entonces humanista lo bonito es que se relaciona con todo también. Total. Es chidísima, a mí me encanta. Súper lindo, entonces bueno, como decíamos ahora, o sea, espero que esto como que les haya servido para identificar un poco como, creo que a mí tal vez lo que yo quiero es desahogarme y lo que quiero es que nada más me escuchen y definitivamente un enfoque tal vez psicoanalítico sería lo mejor para ustedes. O sea, como hagan como la reflexión de qué les gustaría a ustedes en terapia y búsquenlo, ¿verdad? Porque existe, ahí está la oferta. A mí... Termina tu idea y yo... Me encantaría como dejar tal vez esta idea y esta herramienta para las personas que escuchan de la división 12 de APA. Quizás podemos poner como el link, que es como para que las personas vean, digamos, si tienen mucha ansiedad o así, pueden fijarse en esta página y les dice cuáles enfoques pueden servirle más para trabajar este tema, con evidencia, con todo. Entonces es una herramienta muy chiva porque les permite a ustedes hacer como este esquema general. Entonces puede servirles. Sí, buenísimo. Este episodio de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás es traído a ustedes gracias a la aseguradora Sagicor, una aseguradora que está hablándole a nuestra generación de manera clara y sin tanto enredo sobre qué significa pagar por un seguro y recibir beneficios. Hoy Sagicor quería que mencionáramos un tema que casi nunca se toca y es el hecho de que las mujeres también necesitan seguros de vida. Lo decimos porque en este mundo de convenciones sociales arcaicas no debería de sorprender que en general las mujeres suelen no tener o hasta ni siquiera considerar un seguro de vida propio. Pero un seguro de vida es algo que todos deberíamos de tener. Es un tema que a veces es difícil de afrontar, pero lo que nos da es una tranquilidad sobre un tema que es eventualmente inevitable y forma parte de la realidad de que cualquier cosa nos puede pasar. Y es que un seguro de vida no solo nos da la posibilidad de dejar una herencia de cubrir gastos por un funeral, algo que puede ser elemental para nuestras familias o pareja, pero además también cubre situaciones como llegar a tener una incapacidad total o permanente. Vayan hoy a sagicor.cr y conozcan más sobre sus seguros de vida porque estar asegurados es una paz que todas nos merecemos. Esto que dice Adri como de la división, buenísimo porque la verdad es que a veces sí hay como enfoques que van a caer como anillo al dedo para nuestro padecimiento o lo que sea que estemos teniendo. O sea, de hecho, por ejemplo, se han hecho investigaciones en donde el enfoque psicoanalítico está contraindicado, o sea, literalmente dicen no lo hagan si lo que tienen es un trastorno obsesivo compulsivo, porque la asociación, o sea, los pensamientos intrusivos y obsesivos de las personas que tienen este trastorno de ansiedad, digamos, cuando están en una terapia de asociación libre, en donde lo que están haciendo es hablando y pensando de sus pensamientos intrusivos y obsesivos, están reforzándolos. Entonces no, o sea, se hizo una investigación y se dieron cuenta, ¿verdad?, de que más bien inclusive se empeoraba la condición. Entonces es mejor que investiguen bien, ¿verdad? Y bueno, obviamente como terapeutas nosotros también tenemos que saber esto, porque si hay un psicoanalista, ¿verdad?, tiene que ser ético y decir, no, ok, yo esto no lo atiendo, ¿verdad? Exacto. Voy a referir. Pero entonces también, como dice Adri, hacer el ejercicio como de investigar y decir, bueno, quiero empezar terapia, voy a ver qué enfoque maneja esta persona, cuál es su preparación, si su preparación resuena conmigo o no y demás. Yo les quería contar, digamos, como una experiencia que yo tuve. Yo estaba teniendo ataques de pánico. O sea, yo me di cuenta que yo tenía un problema con la ansiedad porque yo empecé a tener ataques de pánico y crisis ansiosas en donde yo no podía bajar, digamos, de como el estado ansioso en el que yo estaba. Y eventualmente busqué ayuda psicológica. Yo lo que hice fue que nada más le pregunté a unas amigas como, hey, quiero ir a una psicóloga, ¿cuál me recomiendan? Y una amiga
me mandó el número de una psicóloga que por mucho tiempo, digamos, me ayudó un montón. Ella atendía desde un enfoque sumamente humanista, ¿verdad? Como en extremo. Y usaba, digamos, técnicas como por ejemplo, o sea, técnicas espirituales, porque no son técnicas psicológicas, sino que eran técnicas espirituales, como Reiki, como limpiar la energía, ¿verdad? El aura, los chakras y demás. Ahora, esto es algo que queda como en las creencias personales de cada persona, ¿verdad? Hay personas que creemos en esto, hay personas que no creemos en esto y eso va a ser algo súper personal, ¿verdad? De si crees en eso o no. Pero, bueno, yo creo en eso, ¿verdad? Y son mis creencias personales. Sin embargo, digamos, obviamente ella resonaba mucho conmigo porque creíamos en eso, pero yo seguía teniendo mis crisis de ansiedad y ella me decía, vení porque te voy a limpiar los chakras, vení porque te voy a limpiar la energía. Y yo seguía con mis crisis de ansiedad y se estaban poniendo peor. Hubo un día en donde yo, no sé si ustedes saben lo que es un episodio disociativo, suena súper fuerte, no es tan fuerte, es simplemente como que, o sea, un episodio disociativo suena como si alguien se volvió loco y nada que ver, o sea, nada más tuve una crisis tan fuerte que pasaron como 2 horas y yo no me acuerdo de esas 2 horas, digamos, y no hice nada, ¿verdad? Nada más no me acuerdo. Y mis papás estaban presentes, entonces ellos sabían como que yo había estado en crisis y yo nada más no me acordaba. Entonces mis papás me llevaron a donde la psicóloga y fue como, Alexa le acaba de pasar esto, a donde esta psicóloga que te digo. Alexa le acaba de pasar esto y estamos un poco asustados, como que nos puedes dar guía. Y mi mamá le dijo, yo creo que Alexa necesita ir a un psiquiatra, o sea, yo creo que Alexa necesita como apoyo o sea, con medicación. Y ella, digamos que aquí fue a donde hubo como, aquí es donde yo digo, por eso hay que investigar muy bien con quién nos estamos metiendo. Ella dijo que yo no necesitaba medicación, que la medicación no era necesaria. Ella obviamente después, cuando yo entré a la U y estudié psicología y recordándome viendo hacia atrás, entendí que ella formaba parte de un movimiento como antipsiquiátrico, que no creen en como las pastillas y no creen en la medicación y así. Y digamos, obviamente mis papás ante la profesional en psicología dijeron como, ok, está bien, no, si esta profesional está diciendo que Alexa no necesita medicación, no necesita. Y yo sí necesitaba medicación, ¿verdad? O sea, volvieron a pasar crisis así, ansiosas, de pánico, etcétera, hasta que mi mamá literalmente lo tomó en sus manos y fue como, no, yo la voy a llevar a un psiquiatra ya, porque no puede ser, o sea, usted está sufriendo demasiado. Sí. Y bueno, el psiquiatra fue el que me dijo, ok, vamos a empezar con ansiolíticos ya, inmediatamente, y te voy a referir a un proceso psicológico de corte cognitivo-conductual, ¿verdad? Y santo remedio. O sea, literalmente, ¿verdad? O sea, las pastillas ayudaron a bajar mis niveles de ansiedad a un punto en donde yo logré empezar a manejarlos por lo que me enseñaban en mi proceso psicológico cognitivo-conductual y bueno, y eventualmente, ¿verdad? Me quitaron las pastillas y yo seguí con terapia y aprendí a manejar muchas cosas a punta, digamos, como de estrategias y como psicoeducación y demás. Algo integral tuviste, una atención integral, digamos. Exacto. Yo lo que pienso es, ok, si yo hubiera estado estable y yo no hubiera tenido estas crisis ansiosas y estos niveles de ansiedad o sea, a ese punto, ir a donde esta persona que me estaba atendiendo hubiera sido tal vez muy provechoso y hubiera sido bien, me hubiera ayudado porque mi subjetividad, digamos, me lo hubiera permitido. Exacto. ¿Verdad? O sea, hicimos mucho clic y lo que ella me estaba enseñando y lo que ella me estaba diciendo y como ella me estaba guiando resonaba conmigo y hubiera ido por buen camino. El problema fue que yo tenía un, digámoslo, padecimiento, como para hablar en términos como más de medicina, como yo tenía un padecimiento que no hacía clic con el especialista que me estaba viendo. O sea, yo estaba teniendo un problema de neurocirugía y estaba yendo a donde no sé,
gastroenterólogo, literal. Y entonces por eso es que, digamos, eso para mí fue un aprendizaje tan grande y como es tan importante que las personas lo sepan y por eso es tan importante que también podemos buscar después varios enfoques. O sea, yo después de que llevé mi enfoque cognitivo-conductual, volví a un enfoque mucho más humanista. Pero yo no hubiera podido volver a mi enfoque humanista si no hubiera sido por haber pasado por el enfoque cognitivo-conductual, porque si no hubiera seguido pegada como en esos ataques ansiosos. Entonces creo como que a veces nos pasa eso, a veces le perdemos la fe a la psicología o ¿verdad? Como a nuestro progreso, y no es que estemos mal y no es que la psicología no lo esté haciendo bien, es que nada más no estamos con el enfoque que deberíamos de estar. Me encanta eso que dijiste porque, bueno, un ejemplo metafórico es si fuéramos con un doctor, una doctora que nos atiende mal, vamos a dejar de revisarnos. O sea, el resto de mi vida yo voy a dejar de ir a chequeos de salud porque me fue mal con alguien. Entonces es muy triste este sesgo que hay a nivel social de que si me fue mal con alguien en psicología, tacho la profesión completamente. Y eso es peligroso porque reproduce mitos, estereotipos y hace de la terapia esta idea que decíamos ahorita de que es de locos, ¿verdad? Entonces no es algo accesible, no es algo que puedo tomar como parte de mi crecimiento todos los días, sino que es algo que nada más es para apagar incendios. Y esto que también decías, es importante que las personas conozcan un término ahí medio que es el coadyuvante terapéutico, sí. Que son todas estas prácticas que nos hacen sentir bien y que de fijo nos pueden causar bienestar. O sea, yo le decía a Ale ahorita y nos veíamos, es como que a mí me encanta cocinar, entonces yo cocino y me siento súper bien, pero eso no quiere decir que es cocinoterapia. Exacto. ¿Verdad? Que le atribuyen ahora todo el término terapia. Entonces, de fijo, cocinar es una actividad que me genera motivación, pero no va a ayudarme a aplacar, por ejemplo, o a Ale no le hubiera ayudado, por ejemplo, cocinar para calmar esos ataques de ansiedad. Entonces, es importante esa línea demasiado delgada entre lo personal y ya lo que necesita ser tratado a nivel profesional. Exacto. Y eso es demasiado importante. O sea, como que en serio, yo a veces, o sea, yo he visto como que por ahí anda una terapia que se llama risoterapia o rioterapia, yo no sé. El punto es que como que un montón de gente se junta y se ríe. Y digamos como, obviamente, o sea, solo de pensarlo yo también ya me estoy riendo. Sí. Y obviamente la gente se siente bien porque la risa está literalmente, o sea, ligada al sentimiento de bienestar. Hay químicos en nuestro cerebro que, ¿verdad?, salen, etcétera. Entonces nos vamos a sentir bien. Pero como decís vos, o sea, brincar de que, ok, esto me hace sentir bien, esto es terapia. Exacto. O sea, es que hay un abismo de por medio. Eso no se puede hacer así. Yo conozco un caso muy lamentable de una persona, un señor que no es psicólogo y él realiza un proceso de coaching, ¿verdad? De ser coach emocional y de vida. Entonces él publicó una historia que decía que la depresión es falta de Dios, que la depresión es falta de querernos y que el ejercicio físico puede ayudar, de fijo sí, pero que el ejercicio físico es lo que más ayuda para curar la depresión. Entonces yo dije, suave un toque, número uno, estamos hablando de personas que reproducen estas ideas como de un positivismo tóxico, de que entonces si estoy siempre feliz y me río siempre, si hago ejercicio voy a estar bien, y no, hay cosas jodidas que se salen de nuestras manos o que pasan en nuestro cuerpo que no podemos manejar con simplemente querer estar bien. Total. Entonces es como esta crítica, ¿verdad?, de que hay mucha información alrededor y como personas usuarias de terapia tenemos que tener esta habilidad de decir con quién voy a ir, a quién le voy a dar mi tiempo, mis expectativas, mi dinero, mi todo, porque hay demasiadas ofertas en el mundo y no todas son correctas, ni siquiera éticas, digamos. Total. O sea, yo creo que el coaching es como todo un tema gigante, ¿verdad? Da para otro podcast. Sí, literal. Y creo que, digamos, por ejemplo, bueno, vos y yo lo veníamos como comentando, el coaching o sea, digamos, el coaching empresarial y como en recursos humanos sí tiene como una muy buena evidencia de funcionar y de ser excelente como en ese ámbito. Pero a nivel clínico, es que ni siquiera se le puede llamar clínico, ¿verdad? Terapéutico. O sea, va en contra de literalmente lo que es ser terapeuta. Exacto. Porque un terapeuta vos nunca te va a decir cómo manejar tu vida. Un terapeuta vos nunca te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Un terapeuta lo construye con vos y con lo que vos querés y la información que vos estás dando. Exacto. ¿Verdad? Y creo que eso es como demasiado importante de que
no sé, o sea, aprendamos como a afilar el ojo. Hay personas que, digamos, son psicólogas o son nutricionistas y sacan, por ejemplo, programas de coaching, pero no como los de coaching empresarial, sino como que sacan programas de coaching como de atender personas. Sí. Y yo creo que, digamos, esa mezcla, pues, si se es ético, puede funcionar súper bien, porque porque sí hay una formación detrás, ojalá robusta, digamos, como en psicología o en nutrición o lo que fuera, que puedes entonces usar herramientas del coaching para, digamos, como atender o lo que fuera. Pero sí, a mí me parece como increíble cómo aquí no hay un ente regulador para personas que, digamos, son ingenieras en sistemas y de la nada más fue como, estoy harta de hacer esto o estoy harto de hacer esto. Yo la verdad voy a sacar un curso de, no sé, 24 horas sí. intensivo y me voy a dedicar a decirle a la gente qué hacer con su vida. Es como, eso, o sea, es como, número uno, ¿a dónde está su ética personal? O sea, ¿a dónde está la parte suya que dice, esto no está bien? Exacto. Esto no está bien hacerlo, o sea, por algo la gente se forma. O sea, es como que es como que un administrador de empresas diga como, la verdad yo quiero ser doctor y haga un curso de 15 horas de anatomía y se ponga a atender. Es como, no, eso no está bien. Ale, yo siempre a mí me encantan las metáforas, yo siempre digo que es como tomar un curso de primeros auxilios, digamos, de esto, de que te enseñan a hacer la maniobra de Heimlich y todo esto. Entonces, como me certifico en primeros auxilios, voy a ser doctora. Total. Entonces, yo ya puedo ponerme un consultorio, yo puedo decirle a las personas, mira, esto es lo que tenés y es lo que tenés que hacer. Entonces, ahorita lo mencionábamos anteriormente de que en Psico no damos consejos. Porfa, en serio, márquense eso muy bien, porque nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas a que encuentren sus soluciones, sus respuestas, todo, pero no somos esa voz del saber así omnipotente, supremo, que vamos a saber más que ustedes mismos y mismas lo que es bueno. Y sobre ustedes mismos. O sea, yo no soy adivina. Eso es otra, ¿verdad? Me está psicoanalizando. Eso es una frase típica cuando decimos que estudiamos psico. Y no, o sea, no podemos leer mentes, no podemos adivinar. O sea, también somos seres de carne y hueso, ¿verdad? Que intentamos que el mundo sea un poco mejor y que las personas puedan sentirse mejor, pero hasta ahí. También tenemos nuestras limitaciones. Sí, exacto. Total, eso es súper cierto. Es un mito súper grande, ¿verdad? Que es como... Qué pereza, usted ya me está como analizando y uno es como... Y yo me estoy conversando con vos. Literalmente le estoy dando mi opinión. Literal. Qué madre, pelear con personas o discutir siendo psicóloga tiene ahí como una connotación agregada ya. Pero sí, es súper peligroso esto del coaching. Hay personas, en serio, como decía Ale, que no son profesionales en psico y sacan cursos, se los juro, de 4 meses. Es uno de los más largos que he visto. Y es súper problemático porque reproducen estos mensajes de es cuestión de sonreír, la depresión es falta de Dios, de ganas, etc. Y Ale ahorita mencionó algo súper relevante que hay que dejar, y es que lo ideal es que un terapeuta o una terapeuta considere la parte fisiológica en los problemas. O sea, conozco un caso de una de nuestras profesoras. Ella comentaba que una chica estuvo 7 años en una terapia psicoanalítica, ¿verdad? Y ella decía, sí, me sirvió en algunas cosas, pero el problema seguía ahí. Ella no mejoraba. Y en lo que nuestra profesora, la mandó a hacerse un examen o considerar hacerse un examen de tiroides, se dieron cuenta que era algo hormonal. Entonces ya ahí ni siquiera nos compete a nosotras en psicología, le compete a un profesional de la salud, pero tenemos que tener como ese ojillo, ¿verdad? Ese ojo clínico de decir, esto va más allá de lo que yo puedo. Y es esa modestia y ética también. Total, o sea, sí, exacto. Creo que se resume a la formación de la persona. O sea, nosotros en psicología vemos tantas cosas, o sea, desde neuroanatomía hasta manejo de grupos, o sea, creo que es como, vemos tantas cosas, ¿verdad? Que por algo también es una carrera como que dura tanto y se requiere como de una especialidad y se requiere como de estudios y de estarse siempre actualizando porque, como decís vos, o sea, trastocamos muchas cosas y exacto, o sea, esta persona tal vez estaba con un cuadro, no sé, ponele que depresivo o con toda la sintomatología depresiva y resulta que no era depresión, era un desbalance hormonal. Y un psicólogo está en su deber de explorar eso. Es que creo que como que
creo que como que me acuerdo que hacia eso iba como el ejemplo, ¿verdad? No nos podemos quedar solamente como con lo que vemos de buenas a primeras y ya, o sea, tenemos que explorar y eso, no sé, nos lo enseñan y yo creo que hay que tener mucho cuidado con las personas que se están mercadeando como psicólogos y psicólogas y no lo son y no tienen una formación, o sea, de verdad, cuídense, o sea, más que todo como es en verdad casi, o sea, es al 100% por cuidarlos y cuidarlas a ustedes de que, o sea, su salud mental en las manos equivocadas, no solamente, o sea, lo mejor que puede pasar es que se lo cuenten a alguien, o sea, que rompan secreto profesional. O que pierdan el tiempo, así como que sientan que no les sirve. Exacto, eso es lo mejor que les puede pasar, porque lo peor que les puede pasar es de terminar 15 veces peor, o como decías vos, o sea, que los hagan creer que su sintomatología es culpa de ustedes. Ajá, y no exacto. es una enfermedad. Y yo creo que eso también es algo súper importante que quiero como dejar aquí, y es que nosotros, o sea, es tan importante entender que todo trastorno y sintomatología no es algo individual, o sea, no es algo que sucede en el vacío, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de un momento, o sea, estamos dentro de un sistema económico específico, estamos dentro de un momento histórico específico, estamos dentro de una cultura específica, estamos dentro de una pandemia, literalmente, ¿verdad? Y además de eso, después tenemos familias diferentes y situaciones de vida diferentes y niveles socioeconómicos diferentes, y todas esas cosas van a afectar en los padecimientos que nosotros tengamos. Y que una profesional o un profesional en psicología ignore eso es sumamente peligroso y es un red flag. Y por eso es que es tan importante buscar a alguien que esté formado, porque es alguien que no está formado y tal vez es abogado o administradora o ingeniero o lo que fuera, tal vez tiene las mejores intenciones del mundo de ayudar, pero simplemente no tiene la formación para poder entender lo que implica que una persona en una pandemia que está llevando clases virtuales le llegue con una depresión, ¿verdad? Y que entonces esa persona le diga, no, motívese, piense positivo, es su actitud lo que está pasando, si usted no cambia su actitud, nada va a cambiar. Y es como, mae, no, o sea, están pasando cosas mucho más grandes que esa persona, fuera del control de esa persona, que claramente están desencadenando y van a afectar lo que está pasando en la cabeza, y como que eso se necesita para poder dar una terapia efectiva, ¿verdad? Y yo siento que pienso que todas las personas que no tienen una formación en psicología, nada más no lo van a saber manejar. Y de hecho, esto que mencionamos Ali y yo tiene todo un término que se llama efecto iatrogénico, que esto es cuando las personas a mí me encanta hablar de términos complejos. Adri es demasiado académica, me encanta. Me encanta porque las personas así pueden ponerle nombre y decir como, mira, no es hablada de Ale o Adriana, es que en serio existe. Y es cuando las personas salen peor de lo que entraron. Entonces, como dice Ale, nosotras tenemos un colegio que regula las peladas así que nos vemos, digamos, como una persona paciente. El coaching no hay un ente regulador, no hay alguien que diga tenés que pagar tantos honorarios por este servicio, o sea, no hay una regulación como tenemos nosotras, y que si bien es cierto, igual en psico muchas personas cometen unas tortas que de verdad dan vergüenza y da mucha lástima decir que son parte del gremio, y parte de lo que nosotras, yo sé, y nuevas generaciones intentamos hacer es como limpiar un poco, ¿verdad?, el nombre de psicología, pero no deja de haber riesgo, y sí es como para cuidarlos a ustedes de este tipo de prácticas tan peligrosas. Y tal vez para retomar lo que decías ahorita, es muy interesante porque hay todo un enfoque terapéutico tal vez que se llama psicobiológico, que tiene todas estas ramas como neuropsicología, psicofarmacología. Entonces es una rama de psicología que se acopla mejor al contexto clínico médico. Entonces psico está metida en todo, de verdad, o sea, sí, psicología está en todo. Y tal vez para cerrar, una idea que tenía es que esta decisión de ser coach a veces, como decís, tiene buenas intenciones, pero también es esta línea delgada entre lo personal y lo profesional, porque la psicología nos compete a todas las personas, o sea, como decíamos ahorita, ¿qué somos sin salud mental? Yo puedo decir que tal cosa me funciona y por más que tengas intención de ayudar a otra persona, esa persona no soy yo, entonces no le va a servir todo lo que a mí me sirve. Y hay que respetar eso, o sea, hay que respetarlo completamente porque ya estoy hablando de mi perspectiva personal e intentando inculcarla en otras personas y no va a funcionar. Total. Sí, no va a funcionar, o bueno, tal vez le funcione a
algunas, pero digamos, a otras las hiciste perder el tiempo, su plata, Exacto. o inclusive puede pasar lo que decías vos, o sea, tal vez más bien al contrario, les fue fatal y no les sirvió de nada. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo súper específico que es como que hay personas muy ansiosas que no pueden meditar porque la meditación les genera todavía más ansiedad porque escuchan sus pensamientos y entonces les da más ansiedad y entonces se aceleran y bueno, en fin, catastrófico, ¿verdad? O sea, Sí, es cierto. y entonces, ¿qué pasa? Ok, la meditación no es para vos, no es para esa persona que más bien le está dando un efecto contrario a lo que a la mayoría, porque inclusive es que hasta para la mayoría es algo que trae un beneficio y relajación y ayuda como a poder identificar mejor las emociones y los detonadores y demás. Hay personas que nada más no les va a servir y un psicólogo o psicóloga está equipado para decir, ok, tratemos con esta otra cosa, oferta. ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, juzguen ustedes, al final, ustedes son los usuarios y las usuarias y ustedes van a ser las personas que van a estar, digamos, regulando el mercado en ese sentido. Totalmente. Pero cuídense mucho, de verdad, o sea, hay casos de casos y hay cuentos de susto y nada más traten de darse lo mejor, o sea, busquen lo que para ustedes es lo mejor. Sí, totalmente. Esto es una inversión de todo, no solamente dinero, es una inversión emocional, de expectativas, o sea, un diagnóstico, una terapia puede literalmente darle esperanza a las personas y es un mecanismo impresionante para sanar. Entonces piensen como si fueran a una cita médica. Páguenle o busquen a la mejor persona profesional que ustedes puedan. Cerciórense de que esta persona cumple con requisitos, por ejemplo, darles un consentimiento informado, que es un documento en el que les explican todos los riesgos, todo lo que se va a hacer en terapia. Ustedes tienen que estar de acuerdo. Y tal vez este mensaje final, Ale, no sé qué pensás, es que tengan control de su proceso, o sea, no sientan como ese temor de que ustedes van con una persona que sabe más que yo sobre mi vida, porque no es así. Ustedes tienen el derecho literalmente de terminar el proceso cuando no les está funcionando y pueden empezar con alguien más. Como también hay que respetar personas que quedan curadas con alguna experiencia terrible psicológica, en terapia psicológica, y eso es válido también. Pero es como, ¿verdad? Este ejemplo que di ahorita de si fuera un doctor y nos va mal, vamos a dejar de revisarnos, vamos a dejar de tomar conciencia sobre nuestra salud. O sea, no es así. Total. Entonces, tomen control, cuídense mucho y hagan esa investigación. De verdad les va a ahorrar muchísimas malas experiencias, dinero inclusive. Y pueden que encuentren a una persona tuanis de primera entrada y no tengan que estar buscando con todo el mundo. Bueno, muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Como siempre, si tienen preguntas, comentarios, anécdotas que nos quieran contar acerca del tema que hablamos hoy, porfa, sin pena, déjennos en los comentarios. Nos pueden escribir a mí, a Adri o a No Pasa Nada. Nosotros amamos escuchar sobre las experiencias que ustedes han tenido, lo que piensan acerca de lo que hablamos, ¿verdad? Es súper importante para nosotros. Y si disfrutaron de este episodio, porfa, compártanlo en sus redes sociales. Puede ser a través de Instagram, puede ser a través de Facebook. Pueden nada más darle forward a todos sus grupos de WhatsApp. Y pues obviamente dentro de Instagram, si quisieran apoyarnos un poquito más, pueden dejarnos un comentario, pueden darle like, pueden darle share o inclusive le pueden dar guardar, que ahora es como un super like en Instagram y nos ayuda un montón. Y si quieren apoyarnos todavía más y extra, pueden ir a www.patreon.com/nopasanadaoficial y apoyarnos con todos los convitos que hay por ahí. Mil gracias, nos vemos, chao. Gracias.